Entre el 21 de enero y el 8 de abril de 1968 se produjo una de las batallas más largas y sangrientas de la Guerra de Vietnam. Nos estamos refiriendo al asedio a la base aérea de Khe Sanh, la cual estaba situada entre la frontera con Laos y la zona desmilitarizada que separaba Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y era considerada un punto fundamental para poder atacar a las unidades del ejército de Vietnam del Norte, que se infiltraban por la ruta Ho Chi Minh. Junto con la base de Lang Bay, eran las dos cuñas que podían detener la entrada de armas, suministros y hombres a esa zona de Vietnam del Sur. El general William Westmoreland no estaba dispuesto bajo ningún concepto a que se repitiera el duro golpe sufrido por los franceses en Dien Bien Phu en 1954, por lo que consideró que la base era un importante enclave estratégico, siendo dotada de una pista de aterrizaje de varios kilómetros, numerosos hangares para helicópteros, emplazamiento para piezas de artillería y morteros. La base de Lang Bay acabó cayendo en poder del ejército norvietnamita, lo cual provocó que Khe Sanh estuviera prácticamente aislado y en una situación muy difícil, esperando el ataque por tierra del ejército norvietnamita. Tras una dura resistencia, al final, el ataque terrestre no se produjo. La posición fue auxiliada y las fuerzas norvietnamitas se retiraron. Con el paso del tiempo, la defensa de Khe Sanh se convirtió para los Estados Unidos en un ejemplo de heroicidad y resistencia. La historia ya la conocen, ahora vamos a vivirla. Hola a todos, bienvenidos a Wargame Reviewer. Khe Sanh 68 es un wargame para un solo jugador perteneciente a la serie Minigame, la cual cuenta con otros títulos recientemente publicados como Ceres, Phobos Rising, Long Range Desert Group, Merrill's Marauders, Suez 56 o MiG Alley, etc. En Khe Sanh 68 tomas el mando del ejército de los Estados Unidos y de Vietnam del Sur, intentando resistir el asedio a la base. Las unidades tienen un tamaño que van de brigadas a compañías. Tiene un tiempo estimado de juego de 60 a 120 minutos. Es considerado un wargame de una complejidad muy baja y publicado por la editorial americana Decision Games en el año 2015 y creado por el afamado diseñador Joseph Miranda. El juego viene en una bolsa zip con unas medidas de 15 centímetros por 25,5, con una fotografía en portada del ejército americano en plena batalla. En la portada se puede leer el lema de esta pequeña serie: minutos en aprender, rápido de jugar, históricamente preciso. La contraportada nos muestra el contexto del conflicto que representa, un ejemplo del diseño del tablero, de las cartas y de alguna de las unidades, los componentes del juego y una breve ficha del mismo, a la cual ya hemos hecho referencia. Este wargame utiliza las reglas generales de la serie mini llamadas Cold War Blitz, la cual consta de tan solo 4 páginas a triple columna. Se trata de un sistema de juego solitario aplicado también a otros juegos de la serie. Por otra parte, también es preciso conocer las reglas específicas del escenario Khe Sanh 68, que consta de tan solo 2 páginas en las que se describen las unidades, la colocación inicial, condiciones de victoria, unidades especiales, reemplazos y capacidades especiales de las unidades comunistas. El juego consta de una pequeña plancha de 40 counters
con las diferentes unidades de los Estados Unidos, Ejército Norvietnamita, el Ejército de Vietnam del Sur, así como aviones y helicópteros. El juego consta de 18 pequeñas cartas, 9 cartas de la fuerza de oposición, marcadas como OPFOR, The Opposition Force, y con ellas se simulan los efectos y el control que ejercen las fuerzas enemigas. Por otra parte, también hay 9 cartas de acción asociadas al jugador aliado, las cuales afectan a las acciones de nuestras unidades. El tablero de juego de papel mide 43,5 por 28 centímetros. Diseñado por Joe Joust, representa la región norte de Vietnam del Sur, con la base Khe Sanh en el centro, Laos al oeste y la zona desmilitarizada al norte. En él están representados en una conexión de punto a punto diferentes regiones, incluyendo la base aliada de Lang Bay. Este tablero incluye un marcador con 12 turnos de juego, casilleros para unidades disponibles, utilizadas, eliminadas y refuerzos, y diferentes accidentes del terreno que incluyen espacios abiertos, bases aliadas, espacios de jungla, bases comunistas, espacios de colina, zonas de atrincheramiento comunista y bases aéreas. El juego también incluye una pequeña bolsa zip para guardar las diferentes unidades, pero no incluye un dado de 6 caras, el cual necesitaremos en nuestras partidas. Y esto es todo lo que contiene Khe Sanh 68. Espero que les haya gustado. Para más información visiten www.decisiongames.com. No olviden suscribirse al canal de YouTube para estar al día de todo el contenido publicado en el canal. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Google+ e Instagram. Tenemos nuestra web de Patreon, donde con una pequeña aportación económica pueden acceder a contenido de forma prioritaria, contenido exclusivo y participar en el sorteo mensual de Wargames. Gracias por vernos y les esperamos en el siguiente vídeo.